Bueno, muchas gracias, señora presidenta. No puedo menos que comenzar refiriéndome a lo que pasó recién. Lamento que el oficialismo se niegue a tratar, de nuevo lo digo, un tema que está en la agenda de la gente, que hay una enorme preocupación por ello. Simplemente pedíamos la posibilidad de que uno de los miembros de la comisión, autor de las iniciativas, pudiera expresarse. Tanto miedo le tienen a poner sobre la mesa los temas relevantes, ¿no? Realmente una vergüenza. Perdimos más tiempo sometiendo a votación las mociones que hablando del tema. Bueno, yendo a la cuestión que nos ocupa, decir que esta iniciativa que presentamos y que logramos acordar en labor parlamentaria el tratamiento conjunto junto con dos proyectos que son de autoría de otros bloques y que pusimos en agenda en la Comisión de Género y Diversidad de esta legislatura la semana pasada y que fue receptada positivamente por todos los bloques, tiene que ver con una situación que no es nueva para nuestro país, pero que realmente nos preocupa y nos parece que amerita que esta legislatura se exprese, que tiene que ver con la representación y la participación de las mujeres en los máximos órganos de representación de los poderes del Estado. En este caso, en lo que tiene que ver con la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde, como bien sabemos, recientemente se conoció que el Poder Ejecutivo envió dos pliegos para la cobertura de las vacantes, una que ya está vigente y otra que esperan tener para fin de año, llevando a la integración de una Corte a una situación inédita de retroceso, que es la ausencia de mujeres en su integración. Miren, algunos seguramente pensarán o querrán argumentar de algo que se dice bastante a menudo que tiene que ver con el mérito, ¿no? No hace falta la discusión de estos temas porque el mismo mérito, la misma capacidad, la misma formación de las mujeres las va a llevar a esos lugares. La verdad es que cuando nosotros miramos la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vemos que en 160 años de historia, donde hubo 111 ministros de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la Corte, solamente 3 fueron mujeres. ¿Alguien se anima a decir que de todas las mujeres juezas, de todas las mujeres abogadas, juristas, miembros de la Academia Nacional de Derecho, de las facultades de Derecho, decanas, ninguna tenía la capacidad para poder integrar la Corte? La verdad es que cuando además revisamos este derrotero, vemos que 2 de estas 3 mujeres a lo largo de estos 160 años, Carmen Argibay y Hayton de Nolasco, fueron contemporáneas, fueron en el mismo momento, entre el 2011 y el año 2013. Cuando Argibay fallece, ese cargo queda vacante. A la salida de Hayton de Nolasco se propone la integración de 2 varones. Vuelvo a decir que este argumento que se suele utilizar, además, se contrapone con el hecho de que cuando miramos la base del Poder Judicial, esto ocurre a nivel federal, pero también ocurre en la provincia de Córdoba, cuando miramos la base del Poder Judicial, la mayoría son mujeres. Es decir, a lo largo de las últimas décadas, hace ya mucho tiempo, las mujeres vienen protagonizando de manera mayoritaria toda la estructura del Poder Judicial. Ahora, cuando nos empezamos a acercar a los cargos de mayor jerarquía, a los cargos que tienen que ver con las magistraturas, las juezas, fiscales, defensoras, esta proporción empieza a bajar. Fíjense, en la base el 57%, según el mapa de género que hace ya un tiempo la Corte Suprema de Justicia viene llevando adelante, en la base el 57% son mujeres. En los cargos de mayor jerarquía no llegan al 30%. Es decir, acá se repite la tesis que venimos sosteniendo hasta el cansancio, que es que en todos aquellos lugares donde no hay normas de acción positiva, medidas que favorezcan la participación de mujeres en los órganos de toma de decisiones, esta per se no crece. Esto pasó, lo dijimos en la última sesión que tuvimos aquí en la legislatura, pasó en los cuerpos legislativos, hasta que no hubo una ley de cupo, la proporción de las mujeres no superó el 10%, y estamos hablando del comienzo de la década del 90, hasta que no hubo una adecuada reglamentación de esa ley de cupo, la participación no llegó al 30%, hasta que no hubo una ley de paridad, la participación en los parlamentos no creció. Bueno, en el caso de los poderes ejecutivos y en especial el caso que nos ocupa el Poder Judicial, esto hasta el día de la fecha viene prácticamente sin moverse.
Digo, además, en orden a hablar de la capacidad de las mujeres para integrar estos espacios, han habido brillantes juristas que han sido además ejemplo de Argentina y un orgullo para el mundo. Solo menciono una, Ida Kemmermacher de Carlucci, estuvo ahí en La Gatera, mencionada muchísimas veces como un nombre con una enorme legitimidad para integrar la Corte, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, el máximo órgano. Córdoba tiene brillantes juristas que también merecerían el derecho de por lo menos estar consideradas dentro de las nominaciones. Quiero decir también, en aras de esos argumentos que imagino algunos piensan y algunos pondrán sobre la mesa, que la reforma constitucional de 1994 también implicó un cambio de paradigma para nuestro país. Hasta acá, cuando hablábamos de igualdad, pensábamos en la igualdad formal, aquella que fue el paradigma de las constituciones del siglo XX, y sin embargo la reforma del 94 dio un paso más y empezó a hablar de igualdad real de oportunidades. Dijo, no basta con que digamos todos son iguales ante la ley, si cuando nosotros miramos lo que ocurre de hecho, vemos que hay enormes inequidades, vemos que hay sectores desfavorecidos de la población, sectores vulnerables, sectores excluidos que no llegan a tener acceso a los mismos derechos. La reforma constitucional del año 94 incorporó entonces, con jerarquía constitucional, a través del artículo 75, inciso 22, entre otras la Convención sobre todas las formas de discriminación hacia la mujer, una norma a la que le dio el mismo rango que nuestra Constitución y que obliga a nuestro país a considerar acciones decididas orientadas a garantizar la igualdad de género. Es más, uno de los órganos de monitoreo de esta convención le exige de manera reiterada al Estado argentino que tome medidas para garantizar la participación de las mujeres en los tres poderes del Estado. A la vez también tenemos la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana, en el mismo sentido, en la misma dirección, los órganos de monitoreo interpelando al Estado argentino para que avance en el efectivo goce de los derechos de las mujeres en los ámbitos de representación. También, como si esto no fuera poco, el artículo 75 en su inciso 23 menciona expresamente la igualdad real de oportunidades y de trato y menciona allí dentro de los grupos desaventajados a las mujeres y a la legitimidad, a la legitimación de las medidas de acción positiva, de las medidas de discriminación positiva para revertir esto que ya se veía para entonces, que es la marca de la desigualdad de género en nuestro país. Y por último, mencionar el artículo 37, donde expresamente allí referido a lo que hace a la representación política, tanto en los órganos electivos como en los órganos partidarios, hay un mandato claro de la Constitución a garantizar las medidas de acción positiva que caminen a la igualdad. Es por estas razones que recién enumero que hemos solicitado a través de este proyecto de resolución instruir a los senadores a que no acompañen nominaciones que no tengan dentro de la terna de las vacantes a cubrir la participación, la presencia de mujeres para saldar esta deuda histórica que tiene Argentina y en particular la justicia y en particular la Corte Suprema con las mujeres juristas de nuestro país. Por otro lado, quiero decir que hemos acordado una redacción del texto que circunscribe el tema a la órbita nacional, porque también en conversaciones con el oficialismo hemos consensuado discutir a partir de la semana que viene o la otra en las comisiones pertinentes una iniciativa a la que hemos dado ingreso en el día de hoy, que es la 38994, que es un proyecto de ley a partir del cual pretendemos la modificación de las normas del Poder Judicial de Córdoba, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Consejo de la Magistratura y la Ley del Ministerio Público de la Defensa, para que también nuestra provincia dé el ejemplo cumpliendo con la paridad de género en el Poder Judicial de Córdoba. Quiero decir al respecto, y con esto voy terminando, dentro de todas las normas que allí nos comprometimos a discutir, uno de los que más nos preocupa tiene que ver, en el mismo sentido que lo que ocurre con la Corte Suprema, lo que ocurre con el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Al hoy, como sabemos, son dos mujeres las que están integrando el Tribunal Superior de Justicia y esperamos que en la cobertura de las vacantes que se generen o que se puedan generar a futuro en el transcurso de los próximos meses sean cubiertas camino a garantizar la paridad de género por mujeres juristas.
Simplemente decir, porque quizás, bueno, alguno dirá, bueno, pero Córdoba no está tan mal, el 45% son de los cargos de magistradas, ¿no? De nuevo, entiéndase, juezas, defensoras, fiscales, son mujeres. La verdad que no, si bien no está tan mal, lo cierto es que está en el puesto número 17 cuando nos comparamos con otras provincias. Es decir, estamos lejos de ser la Córdoba señera, una Córdoba en la que creo que oficialismo y oposición, bueno, han hecho de esto un eje de sus campañas. Quiero, por último, mencionar en aras de demostrar que este es un tema que excede la grieta, que desde la vicepresidenta de la Nación ha salido a pedir que las nominaciones de la Corte sean cubiertas por una mujer, hasta la senadora Alejandra Vigo, entre otras, entendiendo que acá hay una deuda histórica que afecta a las mujeres de Argentina y que sin mujeres en la justicia no puede haber una mejor justicia. Nada más, muchas gracias.